Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis 25, versículos 19 al 26. En el podcast anterior de Génesis, el versículo 19 nos dice que estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac. En el podcast anterior vimos la importancia de cuando aparecen estas palabras, estas son las generaciones, porque allí nos introduce los datos de la genealogía para que vean que estos son datos históricos de personas que existieron y no es leyenda ni un mito ni nada de eso. Todo esto está escrito en la Biblia y se han encontrado, es más, cada año se encuentran más pruebas arqueológicas de tablas y cosas que prueban que personas que se han descrito en la Biblia pues aparecen nombradas allí. También estas frases de estas son las generaciones se introduce como una narrativa o una historia nueva de una persona a otra o de un evento a otro. Es simplemente una transición también. Y dimos varios ejemplos acerca de esto en el podcast anterior. La Biblia no es como cualquier otro escrito como en religiones que tienen sus propias Biblias. O sea, esta Biblia, la Biblia del Dios de Israel, es cierto que fue escrita por el hombre, pero fue inspirada por el Espíritu Santo. Y no solo es eso, o sea, el tiempo en que se encontraron estos escritos, o sea, que fueron escritos, y también la cantidad de copias y documentos que concuerdan con lo que se ha escrito en la Biblia, como el Dead Sea Scrolls, como los rollos del Mar Muerto que se han encontrado, también verifican su autenticidad. Y claro, lo que hace Dios, Satanás siempre trata de hacer lo contrario. La palabra de Dios está escrita en la Biblia, pero también, ¿qué ha hecho el hombre? También hay muchas religiones que tienen sus propios escritos, pero estos no tienen base. Son difíciles de comprobar. Por eso Dios es solo uno, el Dios de Abraham, el Dios de Israel. Y hay un montón de Biblias que han sido alteradas para adaptarlas a diferentes religiones. Así que siempre es bueno, cuando estudias las escrituras, compararlas con las escrituras originales. Y como he dicho también, en hebreo y en griego. Y como también he dicho anteriormente, no porque alguien lo diga uno tiene que creerlo. Siempre comprueba por ti mismo. Y la Biblia se soporta a sí misma. No tiene que ir a ningún libro fuera de la Biblia o escritos fuera de la Biblia. Los mismos versos se respaldan con otros versos de la misma Biblia. Bueno, regresando al tema, versículo 20 dice así: Tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, hermana de Labán, el arameo. Aquí se comprueba que Isaac se casó 3 años después de la muerte de su madre. Abraham vivió 35 años más después de la muerte de Sara. Él tenía en ese entonces 140 años. Y aquí nuevamente mencionan los datos genealógicos. La genealogía de Rebeca, que dice que es hija de Betuel. ¿Y quién es Betuel? El arameo de Padán Aram. ¿Hermana de quién? De Labán, el arameo. Y este personaje, Labán, va a aparecer más adelante. Y ya lo veremos con uno de los hijos de Isaac, con Jacob. De ahora en adelante, el enfoque aquí es en Isaac y su descendencia. Rebeca, su esposa, hija de Betuel, el arameo, y hermana de Labán, el arameo. Esta región de Aram se extendía por lo que hoy es el sureste de Turquía, Siria y el norte de Irak. Recuerden que Rebeca era de la misma familia del padre Abraham, que el nombre de él fue Terá. Recuerden que Abraham no quiso que la esposa de Isaac fuese ninguna mujer de Canaán, sino que fuese de su familia o relacionado, por lo menos. Continuemos con el versículo 21. Isaac oró al Señor en favor de su mujer, porque ella era estéril, y el Señor lo escuchó.
y Rebeca, su mujer, concibió. Aquí como que la historia se repite en el sentido de la fertilidad. Así mismo pasó con Sara y Abraham. Sara era estéril y de mucha más edad. Lo único que aquí Rebeca es más joven, fue más joven. ¿Cuántos años tendría Rebeca en ese entonces? No lo dice aquí, pero Isaac se casó a los 40. Y según Génesis capítulo 25, versículo 26, vamos a ver más adelante que Isaac tuvo 60 años cuando Rebeca finalmente dio a luz. Y especialmente para las mujeres de aquella época. O sea, el deber de una esposa en aquella época era de darles hijos a su marido. Imagínense, 20 años sin poder concebir. 20 años después de casado para tener un hijo en aquella época. Eso eran bastantes años. Después de 20 años de Rebeca no haber concebido, entonces fue cuando Isaac oró. Entonces, lo que me pregunto es, ¿y enseguida, una vez que Isaac oró, enseguida Dios se lo concedió? O sea, ¿cómo era la relación de Isaac con Dios en aquella época? ¿Fue hasta ese entonces que Isaac oró por Rebeca después de esos 20 años? ¿O fue que estuvo orando por todo ese tiempo? De la manera que está aquí en la Biblia, me da a entender que apenas Isaac oró, Dios se lo concedió. El Señor esperó hasta que Isaac orara por Rebeca para entonces ella concebir. Recuerden que Isaac era un hombre de muchas riquezas y él lo tenía todo. Esto es típico de la nueva generación de hoy en día, en el sentido de que hay personas que viven con tantas comodidades, viven bien y no recurren a Dios hasta que haya un problema al que no puedan solucionar por sí mismos. Y entonces es entonces que se recurre al Señor. O no planean, no programan o planean el tiempo para Dios. Solo cuando necesitan algo, comienzan a rezar. Entonces, ¿creen que es este el caso de Isaac? A pesar de Isaac ser el hijo prometido, me pregunto, ¿cómo era su relación con Dios? Aquí dice que él oró al Señor en favor de su mujer, como si fuese por primera vez. No dice aquí que oraba constantemente o que oraba, insinuando en varias ocasiones, o sea, que oraba en varias ocasiones. No dice así. Bueno, si es así o no, lo importante es que él, Isaac, oró y el Señor lo escuchó y respondió su petición. Él recurrió al Señor. Los tiempos difíciles que pasamos nos ayudan a fortalecer nuestra relación con el Señor. Pero Dios es grande, Él es paciente, Él es misericordioso. Y fue por la esterilidad de su esposa Rebeca que Isaac, según veo aquí, finalmente buscó y acudió al Señor después de 20 años. Hay veces que Dios permite tribulaciones en nuestras vidas para fortalecer nuestra comunicación, para fortalecer nuestra relación con Él. ¿Acudes tú siempre cuando hay solo problemas o tienes alguna complicación? ¿O acudes siempre al Señor para adorarlo, para glorificarlo? ¿Acudes lo suficiente a Él y no solo cuando lo necesitas? Veo que lo importante aquí es que Isaac acudió al Señor. Y esto demuestra que hay una relación entre Isaac y el Señor. Recuerden que de aquí en adelante todo lo que se menciona es acerca de Isaac. Ya Abraham no se menciona. Bueno, y entonces, ¿qué pasa ahora? Dios respondió a su petición, a la petición de Isaac. Él escuchó a Isaac y Rebeca, ¿qué pasó con Rebeca? Ella concibió. Ahora, ¿qué pasa después de que Rebeca concibió? En el versículo 22 y 23 nos dice: los hijos luchaban dentro de ella, y ella dijo: si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. Versículo 23. Y el Señor le dijo: 2 naciones hay en tu seno,
y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Recuerden que en aquella época una mujer concebía, y en aquel entonces no había ultrasonido, no había ninguna de esas máquinas que hoy en día nosotros tenemos el privilegio de tener y saber cuántos hijos hay en el vientre o el sexo del bebé, etc. Entonces, en aquella época solo concebías y ya cuando nacía el bebé o los bebés, ahí descubrías si tenías 1 o 2 o si era niño o niña. Rebeca concibió y ella sentía algo diferente en su vientre. Esto que ella dijo, ¿para qué vivo yo? O sea, siendo mujer, poniéndome en los zapatos de ella, es como si insinuara que quedó embarazada después de 20 años de casada y debió hasta haber estado bajo mucha presión, porque recuerden que en aquella época la sociedad en que vivía, una mujer que no podía tener hijos o darle hijos a su esposo era mal mirada, la miraban bien mal. Entonces, encima de eso, que estuvo 20 años de casada, no tenía hijos todavía, encima de eso, cuando queda embarazada, después que Isaac oró y por milagro de Dios, él se lo concedió, ahora se le complica el embarazo. Ella pensaría, ¿por qué esto está pasando? ¿De qué sirve vivir si no puede dar a luz? Darle hijos a su marido. Como que esta pregunta implica algo así, pues. Pero vemos una cosa. O sea, ella también, así como Isaac, consulta y acude al Señor. Ella consultó al Señor. ¿Y el Señor qué hace? El Señor le responde. Él responde a sus oraciones. No se sabe cómo fue que el Señor le respondió. En palabras, en sueño, o como había pasado antes con Abraham. Pero le revela algo muy importante a Rebeca. Podemos ver aquí que esto nos enseña que al orar, Dios nos escucha. Dios tiene un plan para cada una de nosotros y está en su voluntad responder a nuestras oraciones, en el sentido de que a veces es un sí a lo que le pedimos al Señor, a lo que oramos. A veces es un todavía no, o sea que estamos en la espera. Y la espera a nuestras oraciones puede ser larga como también puede ser corta. O el Señor nos cierra las puertas, es un no. Muchas veces cuando nosotros creemos saber lo que queremos y oramos por eso, eso no necesariamente es lo que está destinado para nosotros. Y muchas veces otras puertas, así como se cierran, otras se abren. Nuestra situación pudiese cambiar para bien o para mal, pero al final siempre se debe acudir a Dios y a su voluntad. Él es el que tiene un plan para cada uno de nosotros. A veces uno no sabe qué rezar, porque como que a veces uno ya no da más, porque no tenemos las palabras para saber cómo manejar X situación, por ejemplo, o no tenemos la capacidad mental en esos momentos. El estrés es bastante alto. Y entonces ahí es cuando más debemos seguir orando y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Hay una escritura que dice en Romanos capítulo 8, versículo 26. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y aquí cuando dice intercede por los santos, se refiere a nosotros, a los creyentes. Si vamos a Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13,
el Señor nos da un formato de cómo orar en las Escrituras. Este es el Padre Nuestro, que se encuentra en Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13. Se los voy a leer. Mateo 6, 9 al 15 en vez de 13. Ustedes pues oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, para siempre. Amén. Versículo 14. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Versículo 15. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Aquí hay algo muy importante al rezar esto. Noten lo que dice en el versículo 14 y 15. En otras palabras, dice aquí que cómo podemos pedirle a Dios que nos perdone cuando nosotros todavía no hemos perdonado, cuando nosotros no hemos perdonado a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, a nuestros amigos o a cualquiera que nos hayan hecho algo. Hay que perdonar primero y así poder nosotros ser perdonados. Pero este es otro estudio y como decía, este es aquí en Mateo, pues esto es como un formato que nos da el Señor, cómo orar en las Escrituras, el Padre Nuestro. Se adora al Señor, se le da las gracias por el pan de cada día, se le pide perdón por nuestros pecados, así como también nosotros debemos perdonar a los otros. Y le pedimos que nos dé lo que necesitamos para que el Espíritu, por medio del Espíritu Santo, para no caer en tentación. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero continuaremos en el próximo podcast. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.